Lo primero es señalar algo que es obvio, pero pues a pesar de su obviedad lo señalo, y es que el sistema de salud en Colombia es supremamente perverso, y lo que se montó aquí con la Ley 100 de 1993 y con las reformas posteriores, que todas han sido pañitos de agua tibia, pues es profundizar un modelo de salud en donde se privilegia el interés lucrativo de las EPS. Es un modelo tan perverso que las EPS ganan en la medida en que nieguen más servicios, tratamientos, medicamentos, etc. Pero además es un modelo con unos niveles de corrupción escandalosos. Todos conocemos el caso particular de Saludcop, que a propósito rechazo de manera tajante que eso vaya a quedar en la impunidad, como lo anunció hace poco el exfiscal encargado. Y ese caso de Saludcop muestra cómo la integración vertical y la contratación de las EPS con sus propias IPS le ha dado un hueco para sacar por esa vía enormes recursos del sistema de salud. Y digo eso porque aquí lo que dijo el concejal Emel Rojas en su intervención, siendo uno de los concejales citantes, pues son denuncias supremamente graves que no quedaron suficientemente aclaradas ni por el secretario de Salud ni por la gerente de la EPS Salud, Capital Salud. No las aclararon y yo creo que son denuncias supremamente graves, doctor Morales. Miremos cómo, en resumen, en qué consisten esas denuncias. En primer lugar, un absurdo, que ya lo comentó aquí el concejal Argote. Se crea una EPS en donde el distrito tiene la mayoría de las acciones, pero el control administrativo, una gran parte de ese poder administrativo, lo tiene el socio privado que se llama Salud Total. Y Salud Total está dirigiendo Capital Salud de acuerdo con sus intereses, por supuesto, de negocios. Esto es muy parecido al modelo palasino, porque según lo comentó aquí el concejal Emel Rojas, Salud Total tiene sus propias IPS. Está la Virrey Solís, está también el Policlínico del Olaya, y lo que está sucediendo es que Capital Salud, repito, controlado por Salud Total, privilegia la contratación con ese tipo de IPS. Yo estuve buscando algunas de las notas de prensa sobre este asunto y las denuncias son supremamente graves. Bueno, aquí ya el concejal Emel Rojas dijo que Capital Salud contrata más servicios con IPS privadas, incluidas las propias IPS, que con la red pública hospitalaria. Ya eso es supremamente grave. Pero además la personería abrió una investigación y pues no se conoce cuál es el resultado de esa investigación, porque la personería encontró unas tarifas diferenciadas, o sea que Capital Salud le pagaba más a sus propias IPS y a las IPS privadas que a la red pública hospitalaria. Aquí el secretario de Salud dijo que él no había encontrado un escándalo de corrupción como esos, pero lo que dijo el secretario de Salud se contradice con lo que acabó de decir la señora gerente, porque la señora gerente dice y aseguró que aquí hay sí escándalos o casos de sobrecostos en la contratación. Y señora gerente, yo sí le quisiera preguntar de una vez cuáles son los contratos que tienen sobrecostos, con qué tipo de proveedores, porque esa denuncia es supremamente grave y ayudaría a armar terminar de armar el rompecabezas del que hemos hablado acá. Hay una nota en El Tiempo que dice lo siguiente, que Capital Salud por una apendicectomía le pagaba a sus propias IPS 1.2 millones de pesos y a la red pública hospitalaria le pagaba 525.000 pesos, o sea, a sus propias IPS le pagaba el doble que lo que le paga la red pública hospitalaria, y esta es una forma, repito, típica del modelo palasino, de cómo se defraudan los recursos públicos mediante este sistema de la contratación con sus propias IPS. Salud Total no es ninguna joyita. Yo llamaría a los colegas a que revisen un informe de auditoría de la Contraloría General de la República. Y lo que dice ese informe es que encontraron que Salud Total desvió recursos de la salud por 66.999 millones de pesos, mediante distintas fórmulas fraudulentas. Y esa joyita es la que es el socio del distrito en Capital Salud y que además de manera absurda tiene el control sobre este asunto. Sería bueno que la administración nos contara en detalle, pero no en generalidades, qué va a hacer con ese socio privado, cómo vamos a hacer para echar atrás ese tipo de medidas tan absurdas, porque eso creo que tiene una serie de vicios de ilegalidad desde que se conformó.
Pero además, en algunas reuniones el secretario de Salud ha planteado que lo que se va a hacer, o un poco ha dejado entender que se va a buscar otro socio privado, porque siempre dice no sabemos si va a ser este u otro. Bueno, eso también sería bueno que nos lo detallara, y sobre todo yo plantearía de una vez que no hay que buscar otro socio privado. Lo que hay que hacer es que esa EPS sea 100% pública, que la maneje el distrito y que la manejen bien. Porque ese cuento que es que toda empresa pública es corrupta, no es cierto, es corrupta si la manejan de manera corrupta. Bueno, y si ustedes caen en esa tesis, pues se están autoincriminando prácticamente el decir no podemos manejar una EPS 100% pública porque va a ser corrupta, o sea, se estarían diciendo corruptos a sí mismo, cosa que pues no debe ser así. Termino con esto, señor secretario. Considero entonces que es gravísimo lo que aquí ha planteado el concejal Emel Rojas. No dieron una explicación satisfactoria, lo mínimo era plantear, bueno, esto no es cierto, esto sí es cierto, pero que se aproveche Salud Total de su manejo que tiene en Capital Salud para favorecer a sus propias IPS es totalmente inaceptable, más cuando la gente se sigue muriendo en la entrada de los hospitales y el trato es tan indignante. Dos cosas por último. Hoy estuvieron protestando, señor secretario de Salud, los trabajadores de salud pública, de los planes de intervención colectivas por los enormes despidos. Todavía no sabemos cuántos son, pero se calculan que entre 3.000 y 4.000 trabajadores. Yo rechazo eso porque va en la vía que usted nos había anunciado, que salud pública va a tener un enfoque resolutivo, y pues aquí ya hemos debatido eso. El enfoque no puede ser resolutivo, sino en serio de prevención y promoción de la salud. Y rechazar también esto. Me están llegando contratos, o los nuevos contratos de los contratistas de los hospitales públicos, señor secretario de Salud, y tiene una cláusula que es totalmente inaceptable. Dice la cláusula: el contratista se compromete a salvaguardar la imagen institucional. Cualquier actuación o pronunciamiento alguno que se hiciere sin el conocimiento y consentimiento de la S, que comprometa el buen nombre de la Subred Integrada de Servicios de Salud del Suroccidente o cualquiera de sus unidades de servicios de salud, será motivo de terminación unilateral del contrato. No, señor secretario, esto es absurdo. Eso ustedes tienen ya mismo dar la orden a la gerente de la Subred de Suroccidente que ese tipo de cláusulas tienen que desaparecer. Porque ¿cómo así que un trabajador no puede criticar, cuestionar, incluso ante los medios de comunicación, los malos manejos de un determinado hospital público? Es que es una forma también de controlar a los funcionarios que están dirigiendo eso. Los trabajadores que se dan cuenta de algo y que para poder denunciarlo tienen que pedirle permiso a la gerente de la Subred. Eso es totalmente antidemocrático y también afecta el buen funcionamiento de los hospitales públicos. Muchas gracias, señor presidente.